¿Algo que quieran preguntar? ¿No? Ya. Avancemos entonces eh, en lo que tiene que ver con la clase. ¿Ya? Ya, hoy día vamos a dar como puntapié inicial a una parte del curso que es lógica proposicional. ¿Ya? Eso está puesto acá como una manera de introducción a los sustentos matemáticos que nos van a permitir avanzar en el curso. ¿Ya? Ustedes lo van a sentir como una materia rara, muy distinto quizá a lo que vieron en el colegio, pero en general hay que seguir ciertas reglas, hay que aprenderse ciertas reglas y la materia no es tan difícil. Se les va a hacer media árida al principio, pero una vez que vayamos avanzando van a darse cuenta que no es tan complicado. ¿Ya? Entonces, esta idea de fundamentar todo lo que vamos a hacer después es lo que vemos en lógica. Ya. ¿En qué va a estar, de qué va a estar compuesta esta parte? Vamos a tener algunos conceptos primitivos que se llaman proposiciones. Y a esas proposiciones uno le asigna un valor lógico. Una proposición al final es una sentencia, es una frase a la cual yo puedo decidir si es que es verdadero o falso. Por ejemplo, yo puedo decir, está lloviendo. Y esa aseveración es verdad o no. O sea, claro, es verdad, es verdadero o falso. Pero si yo digo, no sé, eh, anda para allá, esa frase no tiene ningún sentido. No le puedo asignar un valor de verdad. Ya una exclamación, por ejemplo, no tiene ningún sentido. ¿Ya? Entonces, lo primero es que estamos dándole valor de verdad a sentencias, a frases, cuales yo puedo decidir si es que son verdaderas o falsas. Lo otro es que cada una de estas proposiciones tiene solo un valor lógico, o es verdadera o es falsa. ¿Ya? Eso se le dice ley de tercero excluido. No hay una tercera una tercera posibilidad. ¿Y por qué es importante revisar esto? Porque de repente nos topamos con situaciones medias raras, tanto en la vida cotidiana como en el mundo matemático. Por ejemplo, existe una paradoja que se llama del barbero. El barbero del pueblo afecta solo a todos los que no se afeitan a sí mismos. ¿Ya? En un principio uno no se da cuenta que esto es una paradoja, pero la gran pregunta acá es ¿quién afeita al barbero? ¿Ya? Entonces, si el barbero se afeita a sí mismo, estaría incumpliendo esta frase, ¿sí? Porque él afeita solo a los que no se afeitan a sí mismos. Y si otra persona afeita al barbero, entonces el barbero tiene la obligación de afeitarla, entonces tiene que afeitarse. ¿Ya? Lo que parece un trabalenguas acá, y que es una situación súper sencilla en realidad, la matemática está muchas veces construida o se intenta construir y en algún momento llegamos a alguna paradoja, ¿ya? Digamos algunos problemas dentro de esta construcción. ¿Ya? De hecho, en los años 70 hay un famoso teorema de Gödel que, que todavía causa problemas en el mundo de la programación. ¿Ya? No podemos construir una máquina perfecta porque existe esa paradoja. ¿Ya? Eh, Hay un tema ahí que, bueno, no se los puedo comentar porque hay un bla bla gigante ahí. Ya, esto entonces son paradojas que se les dice de Russell. Ujú. Ya, entonces, ¿para qué lo necesitamos? Porque ustedes durante el curso y durante toda su carrera matemática dentro de los cursos que van a tener em, en su carrera, eh, la matemática usa demostraciones en vez de observaciones. ¿Ya? Muchas veces vamos a tener que usar algún teorema y algunos teoremas que sean abordables en este curso eh, esos teoremas los vamos a demostrar. ¿Ya? Y esas demostraciones llevan pasos lógicos. Y eso es lo que hay que aprender a hacerlo bien. Y les va a pasar a ustedes en las pruebas de desarrollo, cuando ya volvamos a las clases presenciales, en las pruebas se les pone puntaje por el desarrollo que hacen. Si ese desarrollo no tiene un sentido lógico, no está bien constituido, entonces van a perder puntaje. Eso les va a pasar. En la práctica, en lo que a ustedes les interesa, que es pasar en los cursos,
van a necesitar tener un orden lógico que sea acorde con lo que uno espera. Ujú. Bueno, hay que usar reglas entonces y hay cada matemática, cada área de las matemáticas se sustenta a través de un pequeño número de axiomas. ¿Ya? ¿Qué va a ser un axioma? Va a ser una lista de reglas básicas que no hay que demostrarlas, sino que desde ahí construimos todo lo que eh, vamos a hacer en esa área. ¿Ya? Y después con leyes de la lógica vamos a hacer entonces, vamos a partir de esos axiomas y vamos a construir el resto de los elementos que necesitamos. ¿Ya? Axioma, por ejemplo, un axioma bien sencillo. ¿Qué es un conjunto? Por ejemplo, ¿qué sería un conjunto? Si uno trata de autodefinir qué es un conjunto, uno puede decir una colección de elementos. Ya, pero ¿qué es una colección? Y empiezo a toparme con puros sinónimos. Ya, es un grupo de elementos. Ya, pero ¿qué es un grupo? Y así trato de ir para atrás y me doy cuenta que no hay una definición que sea previa a conjunto. Entonces, ¿qué se hace en matemáticas? Uno dice, ya, conjunto es lo que todos entendemos por conjunto. No nos vamos a complicar con eso. Y desde ahí empezamos a construir elementos más complejos. ¿Ya? Entonces, decir, no sé, un conjunto, una colección de, de elementos, eso es un axioma. Y de ahí empezamos a construir. ¿Ya? Esa es la idea de tener axiomas que no es necesario darse vueltas y demostrar qué tienen que ver. O sea, qué significado tienen. Ya, y aquí vamos a empezar ya con lo que nos interesa, que es un poco más práctico. Lo que no he hecho, voy a empezar a grabar esta parte, porque esta parte es la que necesitan ustedes. Déjenme volver. Ya se me olvidó cómo era esto. A ver. Momento. Profe, arriba ya Dígame. dice que está grabando. Dice que está grabando. O yo nunca Sí. apreté nada para grabar. Tremendo. Ya, qué bueno, qué bueno. Tiene toda la razón, porque me hice poner en pausa. Ya. Ok. Lo que pasa es que, bueno, les comento también, esto de conectarse vía aula por Zoom es nuevo para los profes, entonces lo estoy probando por primera vez acá con ustedes. Veo que hay aspectos que se me pasan igual. ¿Ya? Ya, esta es la parte que necesitan saber ustedes. Vamos a empezar a hablar de simbología, que va a ser necesaria para nuestros ejercicios. Estos P y Q representan proposiciones, yo les digo atómicas. Así me lo enseñaron cuando yo lo aprendí y es fácil entenderlo para los alumnos. P y Q representan proposiciones atómicas. ¿Qué significa atómicas? Las más chiquititas posibles. Por ejemplo, P representa una sentencia. Está lloviendo. ¿Ya? Y Q va a representar otra sentencia. Voy viajando en auto. No sé, algo de ese estilo. Entonces, P y Q pueden ser tanto verdadero como falso, ¿ya? Y es lo más chiquitito que podemos construir, una letra nomás, ¿ya? Una letra minúscula. Entonces, después, ¿qué es lo que sucede? Acá aparece en el lado izquierdo de esta tabla gigante, en el lado izquierdo están todas las asignaciones de verdad que pueden tener P y Q. Ambas pueden ser verdaderas, eh, pueden ser P verdadera, Q falsa o viceversa, y pueden ser ambas falsas. Ya aquí tenemos las asignaciones de P y Q. Y después aparecen los conectivos. ¿Qué son los conectivos? Son formas de combinar estas sentencias para armar sentencias más grandes y ya que no sean atómicas. Se van a llamar proposiciones compuestas. Existen 6 tipos. En realidad nosotros nos vamos a jugar siempre con 5. Se los voy a comentar después. Las dos primeras son súper sencillas de entender. Aparece este símbolo en la primera columna, que es como un triángulo hacia arriba, como una flecha hacia arriba. Es un conectivo binario, agarra dos letras, y ese se le dice la conjunción. Es un I, ¿ya? Se lee P, I, Q. También se puede entender como tanto P como Q, ¿ya? Es un I, entonces coloquialmente es fácil de entender.
cuando esta conjunción ahora va a ser verdadera, yo quiero que suceda P y suceda Q. Entonces, cuando ambas sean verdaderas, ese va a ser el resultado de hacer P y Q. Cuando P y Q sean verdaderos, la conjunción completa va a ser verdadera. ¿Ya? Y en cualquier otro caso, si es que alguna de las dos, o P o Q, fuera falsa, entonces la conjunción es falsa. ¿Ya? Porque coloquialmente uno entiende, si yo quiero que sucedan dos cosas, si una falla, entonces ya este I falló por completo. ¿Ya? Por eso esta columna. Después aparece como su hermano mellizo, que es la disyunción. La disyunción es al revés, y se nota con este símbolo que es como una V, ¿ya? Que es el mismo de antes, pero al revés. Y es un O, coloquialmente es un O, pero hay que tener cuidado, porque es un O no excluyente. O sea, ¿cuándo va a ser verdadero este O? Cuando cualquiera de las dos, el P o el Q, sean verdaderos. Puede que ambos sean verdaderos, el P o el Q sean verdaderos. Ahí me queda esta columna aquí con puros verdaderos. ¿Y cuando falla una disyunción? ¿Cuándo falla el O? Cuando ambos son falsos. Ahí no hay nada que hacer. Si ambos son falsos, entonces el O es totalmente falso. ¿Ya? Me voy a saltar un poco el que viene acá, que es el más complicado, lo vamos a analizar en el pizarrón al tiro. Está también la equivalencia bicondicional, que dice P, sí, solo sí, Q. O P equivale a Q. Esto en la cuarta columna. Y se anota con esta flecha en dos direcciones. ¿Ya? También coloquialmente es bien entendible porque dice P va a suceder siempre y cuando Q. Eso significa el bicondicional. Entonces, ¿qué hay que revisar? Cuando el P y el Q tengan la misma asignación de verdad. Si ambos son verdaderos, entonces el bicondicional es verdadero. Y si ambos son falsos, entonces el bicondicional también es verdadero. Porque a P le está pasando lo mismo que Q. ¿Ya? Si tuvieran asignaciones distintas, verdadero falso o falso verdadero, entonces el bicondicional es falso. ¿Ya? Está la negación, que también es súper sencillo, es como ponerle un menos a la letra, para decirlo en alguna forma análoga. Nosotros lo vamos a anotar con una barrita arriba. Aquí también cuidado, porque hay distintos símbolos si uno se mete a internet y busca eh, ejercicios de esto. A veces esa barrita arriba aparece con otros símbolos, que se los voy a mostrar después. A ver, se los muestro al tiro mejor. Deberíamos estar viendo un pizarrón ahora. Hay que tener cuidado con la negación. Nosotros vamos a usar esa simbología que es la barrita arriba, pero es equivalente también a escribir esta simbología, que es como con una escuadra al lado del P, o bien Profe, yo no veo el pizarrón. ¿no ve el Se sigue pizarrón? viendo la diapo. Se sigue viendo la diapo, gracias, gracias, gracias. Entonces, acá. ¿Y ahí? Ahí sí. Ahí sí, perfecto, ya, Ahí sí, gracias. profe. Ya, estoy viendo que una barrita que tenía como de acceso directo no funciona acá. Entonces, ahora sí lo explico mejor. Ya, esta simbología que está acá abajo, que es la negación del P, a veces aparece en textos o en guías que encuentran en internet, aparece como una escuadra al lado del P, o bien aparece como una colita así, al lado del P. ¿Ya? Todo eso es equivalente, eso también es negación. Nosotros nos quedamos con esta simbología porque es más práctica en cuanto a la escritura, ¿ya? Es más clara. Eh, pero ahí se pueden topar con distintas situaciones. La barrita va a ser entonces el tema nuestro. A ver, déjenme ver si puedo volver sin problemas. Ya, volví acá, ahora volví al PDF, a la tabla. Sí. Ya, entonces esa es la negación. Y acá entre medio aparece algo que se llama implicación condicional. Es la columna que está justo al medio. Dice P implica Q. O sea, como que si P, entonces Q. ¿Ya? Como que es una causa y consecuencia. Y esto se anota con una flechita. P, entonces Q. Así uno lo lee. Y aquí es complicado entender por qué el P implica Q
la única situación en la que es falso es cuando el P es verdadero y el Q es falso. Y esa es la única situación donde el implica, el entonces, es falso. ¿Ya? Esto es lo primero que vamos a ver entonces en el pizarrón ya con más detalle, porque es lento de entender. ¿Ya? En general a todos nos cuesta la primera vez. ¿Cómo entender la implicación condicional? Ahora estamos viendo el pizarrón. La implicación condicional es una promesa, así hay que entenderlo. Esa flechita representa una promesa, donde hay una causa y una consecuencia. Por ejemplo, si pasas el curso, lo que está anotado en rojo, te compro la Play 5. ¿Ya? Entonces aquí hay dos sentencias atómicas. Está pasar el curso, yo paso el curso, a eso le pongo P, puede que no pase el curso o puede que sí pase el curso. Y después dice, te compro la Play 5. Esa es otra proposición atómica. ¿Ya? Puede que sí te la compre o no te la compre. Eso va a ser Q. Entonces, esta frase que está aquí, claro, se puede leer como P implica Q. Si pasas el curso, entonces te compro la Play. ¿Ya? Entonces, el implica es una promesa. ¿Cómo no se cumple esta promesa? ¿Sí? Por ejemplo, si el P es verdadero y el Q es verdadero, entonces todos somos felices, ¿sí? La promesa se cumplió. Eh, el tipo pasó el curso y entonces yo le regalé la Play. Así que aquí la promesa se cumplió. Así que el implica es verdadero. Si el tipo no pasa el curso, ¿sí? Y yo no le regalo la Play, entonces no estoy rompiendo la promesa. ¿Ya? ¿Sí? Aquí cuesta entenderlo, pero la promesa es que si pasa el curso, yo le compro la Play. No dice nada sobre si no lo pasa. Entonces yo no estoy rompiendo la promesa. Por ende, esto también es verdadero. Lo mismo pasa si es que no pasa el curso y yo igual le regalo la Play. Tampoco estoy rompiendo la promesa, porque la promesa es si es que pasa el curso. ¿Ya? Entonces, todas estas tres situaciones me llevan a que el implica es verdadero. Por ende, la única vez en que yo fallo la promesa es que si el tipo pasa el curso y yo no le regalo la Play. ¿Ya? Entonces ahí el implica es falso. ¿Ok? No estoy cumpliendo la promesa. No estoy haciendo que el implica sea verdadero. ¿Se entiende, muchachos? ¿Hay Profe, a alguna mí me duda? quedó una duda. Pregúntame. Es que la última parte, en donde Ujú, puso que si se cumplía si pasaba el curso, ujú, no le compraba la Play, ujú, esa parte no la logro comprender porque, según yo, si es que pasa el curso, ujú. no deberían comprarle la Play. Sería como al revés, ¿o no? Es que tienes que pensar que el pasar el curso y comprar la Play son dos sucesos independientes. Ya, Entonces, tienes que ponerte en la situación en donde el tipo pasó el curso, sin embargo, yo no le compré la Play. Ya, y ya, ese análisis, si yo no meto la promesa, entonces no estoy cumpliéndola. ya. ¿Sí? Sí, No es, ahí sí. no es una, por eso es complicado entenderlo, porque no es una consecuencia como la entendemos nosotros. Como que de verdad está amarrado el pasar el curso y comprar la Play. No, en esta parte, en esta sección que yo estoy anotando acá, como que los sucesos pasan independiente uno del otro. Y cuando lo Ya. analizo entonces, acá veo entonces qué pasó con el implica. ¿Sí? Esa es la idea. Los sucesos P y Q pues, suceden independientemente. ¿Ya? Ok, muchas Y este gracias. es el conectivo, que de nada, pregunten nomás en general, muchachos. Este es el conectivo que es el más complicado, ¿ya? Que a uno le cuesta y lo que hay que memorizar es que la única situación en donde es falso es cuando tengo P verdadero y Q falso. ¿Ya? Todos los demás son verdaderos. Ujú. Eso. Profe, Voy a volver. profe, Dígame. yo no entendí el tercero. El tercero, Él, sí, él no pasaba el curso, pero igual le compraron la Play. claro, porque la promesa está constituida donde ¿cómo se dice? Se me fue la palabra.
La promesa está constituida donde lo previo, la causa, es pasar el curso, pero no dice nada sobre no pasarlo. Ah, claro, es como que juega con las palabras, como que juega Sí, con la promesa. sí. Claro, la promesa, cuando hay un implica, cuando está ese implica, y aquí está traducido a algo contextual, está constituida sobre el hecho de pasar el curso, pero no dice nada sobre el hecho de no pasarlo. Ah, claro, ¿Ya? Esa es la situación. ya. Entonces, por eso que aquí cuando eso es falso, y da lo mismo si es que la consecuencia es verdadera o falsa, ¿ya? Porque no dice nada acerca de eso, no estoy rompiendo la promesa. Ya. ¿Mm? Esa es la situación. Ya, volvamos un poco a la tabla. Ya. Por último aparece otra columna que es menos usada, pero igual se la mostramos. ¿Qué pasa con una disyunción exclusiva? Que es el mismo O que estaba en la segunda columna, pero tiene una barrita abajo. La única diferencia con el anterior es que, claro, yo quiero que suceda una cosa o la otra, pero no ambas juntas. Por eso es exclusiva. Entonces, el caso que era verdadero, verdadero, P verdadero, Q verdadero, ese es falso, no me sirve. Porque yo quiero que suceda o P o Q, solamente uno de ellos. ¿Ya? Ese es más parecido al O como lo vivimos nosotros en el día a día. ¿Ya? Generalmente nuestros O son excluyentes. ¿Ya? El que va a ser más usado, también el que está en la segunda columna, la disyunción normal, acepta que ambos sucedan. ¿Ya? Eso. Ya, y esto es lo que uno memoriza en general, muchachos. La primera pega de ustedes para esta parte del curso es que tenemos que sabernos estos conectivos y tener más o menos rápido cuándo cada uno de ellos es verdadero o falso. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está la clave en general? Memorizar los casos únicos. Por ejemplo, en la conjunción, en la primera columna, solo hay un caso donde es verdadero, que es el verdadero verdadero. ¿Ya? Verdadero y verdadero me da verdadero. Todos los demás son falsos. En la disyunción solamente hay un caso falso, que es el falso o falso. ¿Ya? En el implica hay una vez en que se rompe el implica, cuando es verdadero implica falso, que está en la tercera columna. En la bicondicional es más fácil memorizarlo porque es lo que le pasa a uno, tiene que pasarle al otro. Así que uno puede deducir rápidamente esta columna. Y en la negación, bueno, la negación también es simple porque lo que le pase al P o al Q o a lo que sea, la negación lo cambia. ¿Ya? Le cambia el valor de verdad. ¿Ya? Entonces, primera pega va a ser memorizar esto, para eso hay que ejercitar bastante. ¿Ya? Vamos a avanzar un poquito y vamos a llegar a ejercicios rápidamente. De hecho, acá están. Estos son los ejercicios, los primeros que vamos a ver. ¿Ya? Vamos al pizarrón entonces. ¿Cómo hacía esto? Acá. Uy, qué lento. Acá está. Eso. Entonces, tenemos que determinar el valor de verdad de las siguientes proposiciones compuestas. Acá este ejercicio es súper introductorio y no es generalmente lo que nos va a pasar. ¿Ya? Acá está puesto con sentencias, con frases, donde uno se puede dar cuenta si es que son verdad o no. ¿Ya? Pero nos sirve para practicar el principio. Entonces, veamos el 1. Dice 4 es par y 3 por 3 es 9. Entonces nosotros vamos a llamar P, lo vamos a llamar esto lo anotamos así en general, ponemos P, dos puntitos, 4 es par. Es una frase, una sentencia. Y lo que sabemos de esta sentencia por el contexto es que P es verdadero. Entonces, la simbología que uno ocupa son estas tres rayas. Ya, esas tres rayas es como el igual, pero aquí como no son números y no es una ecuación, se utiliza esta simbología de tres rayas que significa equivalente. ¿Ya? Es lo que vamos a usar nosotros. Entonces P es verdadero porque 4 es par. Y por otro lado vamos a tener a Q,
vamos a nombrarlo como 3 por 3 es 9. ¿Ya? Y esa frase también es verdadera. Entonces Q es verdadero. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Que si tengo un I, acá hay un I, la frase me está diciendo P y Q, y si tengo verdadero y verdadero, entonces todo el I me da verdadero. ¿Ya? Y ahí tengo el valor de verdad de la frase completa, sería verdadero. ¿Ok? Veamos el otro. Dice, si 4 es par, entonces 8 es igual a 9. Ya, 4 es par, ya lo tenemos. Ese le pusimos P. Y 8 igual a 9 es otra afirmación, y le vamos a poner R. R va a ser 8 es igual a 9. Entonces, por el contexto del problema, en este caso podemos saber si es que 8 es igual a 9, eso es falso. Así que el R es falso. Entonces, ¿cómo está armada la frase? Dice que si 4 es par, entonces 8 es igual a 9. Esto es un implica. P es 4 es par, entonces 8 es igual a 9, que es R. Y en este caso tengo P que es verdadero y R que es falso. Así que esto es el único caso en donde me da falso. ¿Sí? Acuérdense que estamos pensando P verdadero, R falso. Verdadero implica falso, es el único que me da falso en el caso del implica. También tenemos en el 3, si 4 es impar, ¿cómo vamos a anotar esto? Si P era 4 es par, entonces no P es 4 es impar. Es negar el P. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a tener el no P, va a ser el 4 es impar. ¿Ya? No P. No tengo para qué inventar otra letra, porque ya tenía una letra que me decía que 4 era par. Y dice entonces 8 es igual a 9. ¿Ya? Entonces en este caso tengo el no P implica R. ¿Sí? Y en este caso esto es falso, el R también es falso, entonces estamos en un caso en donde me da verdadero. ¿Ya? Siempre hay que recordar, el único caso falso del implica es verdadero implica falso, que es lo que pasó en el 2. Todos los demás implicas, si el primero, si aquí este es falso, automáticamente el implica completo es verdadero. Y en el último, 4 es par, entonces 8 es igual a 6 más 2. Bueno, aquí tengo que nombrar otra letra, porque aparece otra afirmación. S, por ejemplo, voy a decir que 8 es 6 más 2. Claramente, S es verdadero. Profe, Dígame. no sé si soy yo o también son el resto, pero me queda como justo arriba de la barrita y no alcanzo a ver el ejercicio. Ah, ya. A ver. Ah, toda la razón. Tiene toda la razón. Esa barrita yo no la veo. Entonces, ya, gracias por avisar. Eso lo voy a tener entonces de referencia. Vamos a verlo así. Ya, aquí sí deberían estarlo viendo. Entonces, en el último, había una sentencia nueva que era S, que vamos a decir que 8 es igual a 6 más 2. Claramente S es verdadero. Entonces, se me olvidó que decía la sentencia. Si 4 es par, entonces 8 es 6 más 2. Así que estamos diciendo P implica S, el P es verdadero, el S también es verdadero, así que en total S implica me da verdadero. ¿Ya? En el fondo, esto es un ejercicio muy sencillo porque todas las sentencias tienen asignado un valor de verdad. ¿Ya? Yo puedo leer el contexto y saber si son verdad o no. En general, en un ejercicio típico de nuestra materia, tanto P, Q, R, las letras que aparezcan, van a tener, o sea, van a ser como variables. No van a tener un valor de verdad asignado. A veces lo vamos a tener que encontrar y otras veces nos van a decir y otras veces están compuestos y ahí se va enredando cuando pensamos esto como variable. ¿Ya? Profe, Dígame. profe,
la mayoría de los implica empiezan con un sí en la sentencia. Sí, tal cual. Hay formas de traducirlo. Si P, entonces Q. Q. También hay otra forma de decirlo. Bueno, el P implica Q, que es más obvio. Este es bueno. Q es consecuencia de P. Ahí no me voy más abajo porque ahí van a perder la visión. Todo esto que está acá es el P implica Q. ¿Sí? Hay que tener cuidado porque puede estar escrito de distintas formas y puede seguir siendo un implica. ¿Ya? El primero es el más típico. Si P, entonces Q. Eso es el implica. ¿Ya? Pero a veces aparece de forma rebuscada, como la tercera. Q es consecuencia de P. ¿Ya? Ahí hay que tener ojo de leer bien y entender que eso también es un implica. ¿Ya? Eso. Ya, veamos otras cosas de esta parte de la materia. Déjenme ver la hora porque no me puedo pasar. Ya, creo que vamos bien. Ya. Ya. Entonces, ¿qué pasa ahora? Con esta simbología, con estos conectivos que estuvimos viendo, se pueden armar entonces frases más complejas. A esas frases complejas nosotros lo llamamos proposiciones compuestas. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo combinar 3 proposiciones atómicas, P, Q y R, y puedo hacer P y Q implica R, o bien hacer una disyunción, P o Q, negarla, ponerle un bicondicional, bla, bla, bla. ¿Ya? Hay, como son conectivos, yo puedo conectar todo lo que yo quiera en general y armar frases mucho más enredadas, y a las cuales yo también puedo determinar su valor de verdad. ¿Ya? Entonces, aquí uno se puede enfrentar a 2 tipos de ejercicios. Yo le digo a usted cuáles son las asignaciones de verdad de P, Q y R por separado, y usted tiene que decirme después cuánto es el valor de verdad de la proposición compuesta. O al revés. Yo le puedo decir que la compuesta es verdadera y usted dígame cómo eran P, Q y R. ¿Ya? Ese es un estilo de ejercicio que vamos a practicar en un ratito. Y cuando hablamos de proposiciones compuestas, aparecen estas 3 situaciones. ¿Ya? Estas proposiciones se pueden clasificar en 3 tipos. Una se llama tautología, que es una proposición compuesta en donde da lo mismo cuáles sean las asignaciones de verdad de P, Q y R o lo que sea, siempre me va a dar verdadera la frase completa. ¿Sí? Siempre, no importa cuál sea P, Q, qué asignación de verdad tenga, toda la frase siempre va a ser verdadera. Todo lo contrario es si me enfrento a una contradicción. En este caso yo le voy a dar cualquier asignación de verdad a P o a Q o a la letra que sea, y la frase completa va a ser falsa, siempre. Eso se le llama contradicción. Y por último está el otro caso. ¿Qué pasa si algunas veces, para algunas asignaciones de P y Q y las proposiciones atómicas, me da verdadera la frase completa, y otras veces, otras asignaciones, me da falsa? ¿Ya? O sea, no es ni tautología ni contradicción. Eso se le llama contingencia. ¿Ok? Entonces, aquí les voy a presentar una herramienta con la que uno trabaja, que es media latera, pero es bastante útil al principio, que se llaman tablas de verdad. Y aquí vamos a volver al pizarrón. Esto. Por ejemplo, acá nos vamos a enfrentar a un ejercicio en donde nos piden demostrar que esta proposición, P o no Q, implica no P, implica no Q, es tautología. ¿Ya? Aquí hay que tener ojo con el uso de paréntesis. ¿Ya? Aquí el conectivo principal es este implica, que está acá entre medio y que está, entre comillas, uniendo a una disyunción implica otro implica que está acá. ¿Ya? Hay un implica grande y uno
como una disyunción y otro implica que son parciales. ¿Ok? Entonces, si quiero demostrar que esto es una tautología, significa que no importa qué valores le dé al P y al Q, esta frase siempre va a ser verdadera. ¿Ok? Entonces, para esto nosotros vamos a usar algo que se llama tablas de verdad. Entonces voy a construir la tabla rápidamente. En esta tabla de verdad necesito sí o sí analizar los distintos valores de P y Q. Perdón. De P y Q. Entonces P y Q tienen 4 combinaciones posibles. O son verdadero-verdadero, o es verdadero-falso, o es falso-verdadero, o es falso-falso. Esas son las 4 formas de asignarle valores de verdad a P y a Q. ¿Y qué voy a ir construyendo acá en el resto de la tabla? Todas las proposiciones que se van formando de a poquito hasta llegar a la proposición completa. Por ejemplo, acá aparecen negaciones, no P y no Q. Entonces, si uno se enfrenta a esto por primera vez, es sano que uno haga una columna para no P y otra columna para no Q. Entonces, en estas columnas va a estar pasando todo lo contrario a las columnas anteriores. Acá va a estar falso, falso. Vamos a tener falso, verdadero, verdadero, falso y verdadero, verdadero. Todo lo contrario a lo que pasaba acá al lado. Y después voy a ir armando entonces el P o Q o no Q, ese, y también voy a armar el otro, que es no P implica no Q. Entonces, no P, perdón, no P implica no Q. ¿Ok? Y aquí ya hay que saberse las reglas súper bien para no enredarse. Entonces acá, por ejemplo, tengo P, O, no Q. Ya, es un O, la disyunción. ¿Cuándo esa disyunción falla? Esa disyunción falla cuando ambos son falsos. En cualquier otro caso, la disyunción me da verdadero. Pasa uno de los dos es verdadero. Entonces, ¿dónde va a dar falso? Por ejemplo, es P, O, no Q. Es esa columna con esa. Entonces, ¿habrá algún falso falso? Claro, acá. Acá hay un falso o falso. Entonces me da falso. Aquí. En cualquier otro caso, no hay más falso falso. Entonces me dan verdadero. Y así puedo rellenar fácil esa columna. Y en el implica, ahora me voy a fijar en no P con no Q. Entonces ahora me voy a fijar en esta columna y esta columna. ¿Ya? Y es un implica, el entonces. Y ese solamente fallaba cuando era verdadero implica falso. O sea, en esta fila. Aquí. Verdadero implica falso, ese me da falso. Y no hay otro. No hay otro verdadero implica falso. Entonces todos los demás son verdaderos. ¿Ya? Y con esta información después me falta el último conectivo, que es el principal, que es el implica que une todo. Entonces, última columna. Última columna, ya tengo la frase completa. Ya, para no anotarla completa le voy a poner un nombre. Voy a anotarla con una letra griega que aparece harto en las guías. Esta letra griega es phi. Entonces aquí voy a poner la frase completa. Phi. ¿Ya? Para no escribirla toda. Y es un implica. Ahora, ¿entre quién? Es un implica entre la disyunción y el implica que estaba acá. Entonces, ¿hay algún caso en donde me quede verdadero implica falso? Si uno revisa fila por fila, no, no hay. No hay ningún verdadero implica falso. ¿Ya? Entonces, todos me dan verdadero. ¿Ok? Por ende, si me dio en esta columna final, me dio que todo era verdadero, entonces estoy enfrente de una tautología. Por lo tanto, phi completa, esta frase que teníamos, es tautología. Dio lo mismo, cuál combinación tenía entre P y Q, toda la frase completa me dio verdadera siempre. ¿Se entiende, chicos? ¿Dudas? ¿Hay alguna duda con esto? Profe, ¿me podría repetir la última parte?
El final, cuando armé los puros verdaderos, ¿Cómo armó eso? Sí, por ¿sí? favor. En esa, deja borrar acá. Ya, en esa lo que estamos revisando es la frase completa. Entonces, aquí lo que interesa es el implica que está acá arriba. ¿Sí? Tengo todo esto, el PO no Q, implica todo ese paréntesis. Y esos son los que están en estas dos columnas, los que están aquí con la flechita. Entonces, como es un implica, lo que uno sabe por las reglas es que el implica solo es falso cuando tengo verdadero implica falso. Ese me da falso. Es el único que es falso. Entonces, yo reviso acá, reviso estos tipos y ninguno le pasa eso. No tengo ningún verdadero implica falso. Entonces, el resultado de eso siempre es verdadero. Esta situación no apareció nunca. ¿Ya? Por eso es que acá tengo la columna llena de verdaderos al final. Muchas gracias. De nada. ¿Más dudas, chicos? Profe, yo tengo una duda con la simbología. ¿Qué significan esos 3 puntitos en forma de triángulo? Ah, gracias. Buen detalle, sí, sí. Muchas gracias. Todas esas cosas, como uno es profe viejo, como que uno se le olvida que los alumnos lo ven esto por primera vez. Eh, Esto significa por lo tanto. Ya. Por lo tanto. Entonces, en general, cuando usted tenga clases de matemática en cualquiera de sus cursos de la carrera, cuando quiera contestar algo, es súper usual que se utilice esta simbología de los 3 puntitos. Es como su respuesta final. ¿No? Y usted dice, por lo tanto, bla, 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 lo que quiera contestar. Ya. Gracias. De nada. Eso. Veamos otro, porque esto es de mucha práctica. Déjenme ver. Acá. Ahora vamos a demostrar que esta frase phi, que está acá, ahora tengo, claro, hay un implica, también hay un o. Aquí hay un abuso de notación, voy a corregirlo al tiro. Aquí debería poner un paréntesis primero, y después dice implica no P, ¿ya? Eso es para no confundir los conectivos. Después vamos a hablar un poco más de eso en la próxima clase. Ya, tengo esa frase, esa proposición compuesta. Ahora vamos a ver qué es contradicción. Y de nuevo tengo P y Q. Entonces, vuelvo a hacer una tabla donde tengo que ver todas las combinaciones entre P y Q. Me quedó mal esa. Entonces, ahí ustedes se dan, bueno, ya se están dando cuenta que al principio este es súper latero. Si fuesen, por ejemplo, 3 letras, 3 proposiciones atómicas, esto se hace gigante, ¿ya? Entonces es súper importante que ustedes hagan ejercicios de esto para ganar velocidad, ¿ya? Si es que le gusta hacer tablas de verdad y siente que eso es una herramienta infalible, tiene que volverse rápido en hacer esto, ¿ya? Y eso no es tan automático. Ya, está el no P, así que lo voy a escribir acá, el no P. Ahí. El no P entonces va a ser frases, perdón, va a tener valores distintos al P. Entonces, falso, falso, verdadero, verdadero, verdadero. ¿Ya? Entre medio de la frase también hay un P y Q aquí. Entonces también lo voy a anotar. P y Q. Y voy a tener esa columna. Después, antes del implica acá, está en medio del paréntesis un P, un P o P y Q. Entonces lo voy a anotar acá. O sea, perdón, no lo voy a anotar. Sí, perdón, tengo que anotarlo. Perdón. Tengo P, O, P y Q, ¿ya? Que va a ser otra frase que necesito saber su valor de verdad. Y ya de ahí puedo armar la frase completa, ¿sí? Que la llamábamos phi, ¿ya? Que es el implica final, el implica más grande de acá, el que conecta todo. Y ese le llamamos phi. Entonces acá están como todos los cálculos parciales. P y Q, por ejemplo, el primero, el más fácil, es un I. En el I hay solamente un caso donde es verdadero, cuando tanto el P como el Q es verdadero. Entonces solamente la primera fila me devuelve un verdadero. Vamos a verlo con otro color.
me devuelve un verdadero, y todos los demás son falsos, porque es un y, yo quiero que ambos sucedan. ¿Ya? Después tengo un O entre P y la columna anterior, o sea, entre esta y esa columna, es un O. ¿Cuándo funciona un O? O cuando falla, que es el caso único, cuando falla el O, cuando ambos son falsos. Entonces me voy a la última fila, que me da falso, falso. ¿Sí? Entre esas dos columnas, así que eso da falso. Pero también en la penúltima fila, también tengo un falso o falso. ¿Sí? Ese y ese. Entonces también es falso. Y en las dos filas anteriores, bueno, tengo por lo menos un verdadero. Así que ambos son verdaderos, porque es un O. ¿Ya? Eso. Y finalmente tengo toda la frase completa, esta columna que acabo de deducir, implica no P. ¿Ya? Y aquí hay que tener cuidado con el orden, porque el no P está aquí, y la frase anterior está acá. ¿Ya? Así que hay que tener ojo con el orden de las columnas. Es esta columna implica esta columna. Entonces, ¿puedo hacer un verdadero implica falso? ¿Puedo hacer un verdadero implica falso? Hay dos verdaderos Claro, hay implica dos. falso, Hay dos profe. verdaderos implica falso. Sí, lo que pasa es que ya, esos dos son falsos, con seguridad. Y después los otros dos no son falsos. ¿Cierto? Me queda falso implica verdadero, que es verdadero. Y el otro también es verdadero. Qué raro, porque me debería haber dado que eran todos falsos. ¿Habré copiado mal algo? A lo mejor copié mal algo. Déjenme revisarlo nomás, que esto lo hice antes. No, esto es lo que acabo de hacer. Ah, claro que lo copié mal. Porque un sí, solo sí. Perdón. Perdón, lo copié mal. Vamos a cambiar el último. Perdón, era un sí, solo sí aquí. Eso, ahí está. Perdón, si no, no funcionaba. Sorry. Era un sí, solo sí al final. ¿Ya? Solamente cambia la última columna. Es un sí, solo sí, entonces es un bicondicional. Es la flecha para los dos lados. Entonces, cuando revisaba esta columna y la otra columna, tengo que ver si tienen valores de verdad iguales. Y en realidad son todos distintos. Falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso. Como es un sí, solo sí, entonces todo esto me da falso. Eso era, perdón. Me encontraba raro que no me calzara el ejercicio. Es contradicción, porque al final toda la frase completa me dio siempre falsa. Por lo tanto, phi es contradicción. ¿Ok? Eso. Perdón, no sé si los confundí lo suficiente como para que no hubieran entendido. Aquí era un sí, solo sí. Entonces tengo que revisar si tienen valores de verdad iguales o no. ¿Ya? ¿Hay alguna duda, chicos? No, todo bien. No, ¿No? Ya, súper. todo bien. Ya. Y bueno, esas son las tablas de verdad. Esta es la forma de presentarlas. Tengo un par de observaciones nomás con las tablas de verdad que hay que tener cuidado. Por ejemplo, si tuviéramos un ejercicio en donde hubiesen 3 letras, P, Q y R, ¿ya? La tabla se le hace mucho más grande, ¿ya? Entonces, hay ciertos trucos para no enredarse, ¿ya? Con estas cosas de estas tablas de esta forma. Lo primero es saber cuántas filas va a tener la tabla, si es que tengo 3 letras, ¿ya? Como cada una de ellas tiene asignados 2 valores de verdad, cada uno de ellos, entonces esto es como hacer combinatoria, esto es hacer principio multiplicativo. El total de filas va a ser 2 a la 3, 8. Lo mismo en el caso de A2 que vimos ahora, como eran P y Q, esto es 2 por 2, 4. Por eso tenemos 4 filas, ¿ya? Y una buena táctica como para anotar los 8 casos sin enredarme,
es que, lo voy a anotar acá arriba, ¿verdad? Que se les puede tapar la imagen. Una buena forma de colocar efectivamente los 8 casos posibles es que usted rellene, por ejemplo, la columna de la primera letra, que generalmente es P, ponga 4 verdaderos y 4 falsos, ¿sí? Después a la del Q, haga lo mismo, pero de a 2. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Y en la del R, hágalo de a 1, cámbielos de a 1. Entonces, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y ahí ya se aseguró que tiene los 8 casos sin repetirse. Y no le falta ninguno. Ahí están exactamente los 8 casos. ¿Ya? Lo mismo pasaría si que tiene 4 letras en vez de 3. Eso van a provocar 16 filas. Entonces tiene que ir primero de mitad verdadero, mitad falso. Después lo hago de a 4, después lo agrupo de a 2, después lo agrupo de a 1. ¿Ya? Ahí tengo seguridad de que anoté todos los casos posibles de manera correcta. ¿Se entendió eso, chicos? Sí, se entendió. Sí, profe. Gracias. Sí, profe. Perfecto. ¿Ya? Es una buena idea para no enredarse con estas tablas de verdad que pueden ser gigantes. ¿Ya? ¿Cómo andamos en la hora? Ya un poquito. Lo último, solamente comentárselo, no sé si alcanzamos a ver el ejercicio completo. Acá estamos. Este es otro tipo de ejercicio en donde a mí me dan los valores de verdad de las proposiciones atómicas. Por ejemplo, acá me dicen efectivamente que P es verdadera, que Q es verdadera y que R es falso. Me las dan, me las regalaron. Y yo tengo ahora que saber cuál es el valor de verdad de la proposición completa que está aquí, compuesta que aparece acá. Esa es la que yo no sé. ¿Ya? Entonces, también usted puede hacer una tabla de verdad, ¿sí? Pero solamente con un caso, como con una sola fila, o bien lo va construyendo de a poquito. Y ahí va encontrando cuál es el valor de verdad completo. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos en esta frase? Tenemos un gran paréntesis aquí cuadrado, y otro paréntesis que está acá. Hay un i, ¿ya? Entonces yo podría dedicarme a encontrar cuánto es el valor de verdad de este, ¿sí? Si me diera falso, por ejemplo, automáticamente todo esto es falso. Y después, si no, me meto a analizar el otro, ¿ya? El otro paréntesis, más grande. Entonces, por ejemplo, R implica Q, con estos valores de verdad que me dieron, estoy haciendo un falso implica verdadero. Entonces eso me da verdadero. ¿Ya? Por ende, todo ese pedacito es verdadero. Como es un i, ¿ya? Yo no puedo saber todavía si es que el i completo es verdadero o no, porque me falta el otro pedazo. ¿Okay? Si me hubiera dado falso, ahí se acaba el ejercicio, automáticamente todo es falso. ¿Ya? Después voy a necesitar el P implica Q. El P implica Q, que en este caso está haciendo verdadero implica verdadero, así que me da verdadero. Y aparte tengo un no P y Q. Entonces tengo un no P y Q. El no P es falso, porque el P es verdadero, así que automáticamente todo esto es falso. Porque es un I. Con uno de ellos que sea falso, ya murió. Es falso completo. Y puedo hacer un implica entre esos dos. Entre el P implica Q y el no P y Q. Aquí, ¿qué me está pasando? Tengo un verdadero implica falso. Así que todo eso me da falso. Es el único caso en donde el implica da falso. Así que me quedó, todo esto es falso y el otro que habíamos sacado es verdadero. Así que en total me da falso. Por lo tanto, la proposición completa, le podemos poner nombre para no escribir todo, phi es falso. ¿Ya? Porque era un i y un pedacito del i me dio falso. ¿Ya? Este es otro estilo de ejercicio. Yo le regalo las proposiciones atómicas y usted me devuelve la proposición compuesta, cuál es su valor de verdad. ¿Ya? Y en la próxima clase vamos a ver
paso al revés. Yo le doy la compuesta y usted me dice cómo son las atómicas. ¿Ya? Ese ya es un ejercicio un poco más rudo y vamos a necesitar también de otras herramientas para poder resolverlo. Ujú. ¿Listo, chicos? ¿Alguna duda final? ¿Algo que quieran preguntar? En la página, profe, en el aula, ¿hay Ujú. ejercicios sobre esto? Van a estar publicados, yo creo que entre hoy día y mañana ya deberían estar listos. Es la primera guía que abarca todo lógica proposicional. Ujú. Van a ver, van a ver. Ya, gracias. Profe, Cuéntame. una pregunta, ¿esta clase grabada dónde uno la puede volver a ver? Yo lo que voy a hacer es, yo subo esto a un canal de YouTube mío y yo voy a publicar el link en aula. Van a ser, voy a armar como una carpeta de nuestro paralelo y voy a subir esta grabación, el link de la grabación al aula. Ujú. Ok, gracias. ¿Hay una duda más? Eso, es lo mismo que me estaban preguntando. ¿Ya? Eso pues, muchachos, que estén súper bien, nos estamos viendo entonces la próxima semana, que tengan un buen descanso este fin de semana largo. Espero que sus familias también estén bien en esta situación tan particular. Y nos estamos viendo entonces el lunes a las... Oye, se me olvidó el horario. El lunes a las 9:35. Nos estamos viendo para ya meternos de lleno en el curso. Que tengan un buen fin de semana. Luego, profe. Chao, gracias. Siguiente. Muchas gracias. Gracias, profe. Muchas gracias. Chao, Muchas profe, que gracias. tengan un buen día.